Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy continuamos con nuestras clases de computación. Sigamos conociendo más sobre la CPU o la unidad central de procesamiento. Recuerden que este microprocesador se encuentra dentro del case o la carcasa de la computadora. Esta nos permite conectarnos a diferentes dispositivos. Veamos, ¿qué es la CPU? Llamada también unidad central de proceso o unidad de procesamiento central, conocida por las siglas CPU, viene del inglés Central Processing Unit. La unidad central de procesamiento, CPU, de la computadora es un componente vital que se encarga de todas las instrucciones y los cálculos que se envían a ella, desde otros elementos de esta y de las periféricas. La CPU es el componente más importante y vital que siempre vamos a encontrar en una computadora. Sin ella, esta no funcionaría. A la CPU también se le conoce como procesador de la computadora. Es la que se encarga de ejecutar los diferentes cálculos, ya sean velocidades, toma de decisiones, ejecución de programas. También a la CPU se le conoce como microprocesador. Esta se encarga de ejecutar todas las instrucciones que el usuario le da a la computadora, ya sea la secuencia, las velocidades, y también se encarga de controlar los diferentes dispositivos que están conectadas a esta, desde las más simples hasta las más complejas, es decir, desde abrir una ventana hasta crear animaciones en 3D. Es por eso que la CPU es conocida como el cerebro de la computadora. Al igual que el cerebro, esta se encarga de que todo funcione correctamente de acuerdo a las instrucciones que el usuario le envía a la computadora, ya sea mediante teclado o el ratón. Cuanto más potente sea la CPU, más veloz funcionará nuestra computadora, ya sea desde instrucciones muy simples hasta las instrucciones muy complejas. Un microprocesador suele ser pequeña y cuadrada, está formada por muchos conectores y millones de transistores. El transistor funciona por impulsos eléctricos. Mediante esta puede encenderse y puede apagarse. El medio de comunicación del microprocesador con los demás dispositivos de la computadora es llamada placa madre. Cuando el usuario da una instrucción a la computadora, esta es dirigida al microprocesador o la CPU de la computadora. Esta se encarga de procesarla y luego nos da una visualización mediante la pantalla o monitor de la computadora. Toda esta secuencia funciona mediante 3 pasos: datos de entrada, proceso y datos de salida. Por ejemplo, si nosotros digitamos un mensaje mediante el teclado, esta ingresa al procesador. Esta se encarga de procesarla y luego nos da una visualización mediante el monitor o pantalla de la computadora. Entonces, niños, la CPU o microprocesador de la computadora es la que se encarga de realizar todas las instrucciones que el usuario envía a la computadora, ya sea un videojuego, o que estemos mirando videos en YouTube, o que estemos realizando trabajos en los diferentes programas o aplicaciones. La CPU se encarga de procesar. Ahora veamos. Los microprocesadores tanto Intel como AMD trabajan en base a núcleos.
Los primeros microprocesadores solo tenían un solo núcleo, es decir, una sola CPU. Luego a esta aparecieron los microprocesadores de doble núcleo. Se podría decir que había dos CPUs en un microprocesador. Corrían más veloces que el anterior, se podría decir el doble. Luego aparecieron los microprocesadores con 4 núcleos. Se podría decir que tiene 4 CPUs. Obviamente son más veloces que las anteriores. Posteriores aparecieron las de 8 núcleos. Y en la actualidad está proyectado que aparezcan microprocesadores con 32 núcleos. Estas ya son más veloces, pero también su lado negativo es que calientan demasiado, necesitan bastante enfriamiento. Ahora veamos los diferentes modelos que los fabricantes hacen para las computadoras. Como podemos observar en la imagen, tenemos un case en forma de cubo, ¿no? Es más grande, ocupa más espacio. Luego tenemos un case HTPC, esta es para escritorio, ¿no? Está echadita. Luego tenemos la mini ITX. Este tipo de case son más pequeños, ocupan menos espacio. Luego tenemos el case Slim. Estas son más delgadas, igual nos ahorran bastante espacio. Y en la parte de abajo tenemos los clásicos, la gran torre. Esta nos sirve para poner muchos más discos duros, muchos más lectores ópticos, es un poco más grande. Luego tenemos la torre, esta más bien es estándar, es lo que normalmente tenemos casi todos en casa. Luego tenemos la semitorre, es un poco más pequeña. Y finalmente tenemos la mini torre. Ahora, en la imagen podemos observar la cantidad de modelos de case que podemos ver en el mercado. Podemos comprarnos cualquier tipo de case y todas estas siempre llevan una CPU dentro, la tarjeta madre, las memorias, los discos duros, la fuente de poder, todo lo que necesita un CPU básico. Como podemos ver, los modelos, tamaños, formas, colores es muy variado, existe para todos los gustos. Muy bien, niños, el día de hoy hemos aprendido algo muy interesante sobre la CPU de la computadora. Ahora repasemos los componentes del case de la computadora. Primero tenemos el botón de encendido o botón power. Esta nos sirve para encender la CPU de la computadora. Luego tenemos el botón de reinicio o botón reset. Esta nos sirve para reiniciar la CPU de la computadora. Luego tenemos los puertos USB. Estas nos sirven para conectar diferentes periféricos a la CPU de la computadora. Luego tenemos el lector óptico. Esta nos sirve para leer los CDs o DVDs. Luego tenemos la salida de audio, ¿no? En esta se conectan los auriculares. Luego tenemos la entrada de audio. En esta podemos conectar un micrófono. Y finalmente tenemos el case, o también se llama gabinete o carcasa.
Esta es la que contiene toda la CPU de la computadora.